Antes de ser llamado general. Antes de dirigir ejércitos y enfrentar a presidentes. Pancho Villa fue un forajido, un hombre marcado por la ley, un hombre que los ricos odiaban y que los pobres susurraban con esperanza. Lo declararon fuera de la ley, lo capturaron, lo encadenaron, pensaron que lo habían vencido. Pero una noche, en silencio, con los pies descalzos y los ojos encendidos, se escapó. La sierra fue su casa, el frío, su almohada, aprendió a robar para sobrevivir, aprendió a correr, aprendió a no confiar, pero también aprendió a mirar el rostro de la injusticia con rabia. Robaba ganado, sí. Pero solo de los ricos, saqueaba trenes, pero repartía la carga entre pueblos hambrientos, ayudaba a viudas, protegía a niños. Si un campesino pedía ayuda, Doroteo se aparecía con el machete en la cintura y los ojos encendidos. Por eso la gente le empezó a llamar de otra forma, Villa. Y Villa no pedía permiso. El gobierno no toleraba símbolos. Y Pancho Villa se estaba volviendo uno. Los informes llegaban a la capital como ráfagas. Ha robado otra hacienda en Mapimí. Liberó a 30 peones en Valle del Rosario. Quemó el archivo de los cobradores de impuestos. Era inaceptable. El presidente Porfirio Díaz ya tenía bastante con los liberales, los intelectuales y los rumores de revolución. No podía permitirse que un bandido se convirtiera en héroe. La orden fue directa. Atrápenlo. Los rurales se movilizaron. Los federales también. Peinaron las sierras, compraron delatores, amenazaron a familias. Pero Villa era escurridizo. Cambiaba de ruta cada noche. Jamás dormía 2 veces en el mismo lugar. Se movía como los coyotes, ligero, inteligente, salvaje. Hasta que uno de los suyos lo traicionó. No por odio, por miedo. Dio la ubicación exacta, una cueva en las faldas del Cerro del Gato. Una madrugada, 80 hombres armados lo rodearon. Villa alcanzó a escuchar los pasos. Despertó a su gente. No corran, les dijo. Peleen. Y pelearon, con todo. Pero era imposible. Estaban superados, rodeados, sin escapatoria. Villa fue herido, lo golpearon, lo encadenaron. El héroe del pueblo había caído. Lo llevaron a Durango como a un trofeo de caza. Atado, sucio, con la camisa rota y la cabeza alta. Nadie se atrevía a cruzarle la mirada. Aún derrotado, imponía respeto. Había algo en sus ojos, algo que parecía decir, esto no ha terminado. En la cárcel de San Pedro le quitaron todo menos el orgullo. Lo encerraron en una celda húmeda, le daban lo mínimo para comer. Intentaban quebrarlo con gritos, insultos, humillaciones. ¿Y ahora qué, bandido? Le preguntaban. Villa se reía. Ahora, descanso. Pero no me quedo. Los guardias no entendían. Algunos le temían, otros lo admiraban en secreto. Uno de ellos, un joven de no más de 20 años, se quedaba escuchándolo por las noches. ¿Por qué haces lo que haces? Le preguntó una vez. Villa respondió sin titubear. Porque nadie más lo hace. El joven no dijo nada. Pero algo dentro de él se quebró. Y Villa lo notó. Los días en la cárcel eran silenciosos. Pero dentro de la mente de Villa, las ideas rugían como toros. No era la primera vez que lo acorralaban, siempre había una salida, solo necesitaba encontrarla. Observaba, medía tiempos, contaba pasos, sabía a qué hora pasaba cada guardia, cuántos dormían, qué puertas no cerraban bien. Empezó a sembrar simpatía con algunos presos.
Cuidaba a los enfermos, les contaba historias, hablaba de un México diferente. Poco a poco, se ganó a uno, el joven guardia, el que escuchaba. ¿Tú qué quieres?, le preguntó Villa una noche. No quiero seguir sirviendo a gente que no me ve como persona. Entonces ayúdame. ¿Ayudarte? ¿A escapar? No, a empezar de nuevo. El muchacho no respondió esa vez, pero volvió al día siguiente y al otro. Hasta que una noche, se acercó con la llave. ¿Es ahora o nunca? Villa lo miró. No con agradecimiento, sino con determinación. No te preocupes, esto no es una fuga. Es una declaración. La oscuridad era total. El silencio, artificial. Parecía que hasta los grillos estaban conteniendo el aliento. Villa cruzó la reja, despacio, descalzo. Apenas respiraba. El joven guardia lo guiaba, temblando. Atravesaron el primer patio. Un perro ladró, Villa se detuvo, tenso, el guardia acarició al animal, lo tranquilizó. Siguieron. Una puerta oxidada, un muro bajo un salto que le raspó la pierna. Y entonces, el campo abierto. Villa corrió. No pensó, no miró atrás, solo corrió, por entre nopales, zanjas, piedras. Como si todo lo aprendido en la sierra regresara en un solo impulso. Cuando amaneció, ya estaba lejos. Tirado en la tierra, respirando como quien vuelve a nacer. El sol lo bañó de rojo, era libre. Los periódicos no lo podían creer. Pancho Villa escapa de la cárcel de Durango. Los federales se cubrieron de vergüenza, los caciques temblaron, el gobierno ordenó redoblar la cacería. Pero ya era tarde. Villa era otra vez sombra entre los cerros, polvo en el viento, leyenda viva. La gente lo empezó a proteger aún más. Le daban techo, comida, caballos. Lo escondían en sótanos, en bodegas, en iglesias. Una anciana lo curó, un niño lo guió por un atajo, un campesino lo armó. ¿Por qué me ayudan?, preguntó Villa una vez. Porque tú nos ayudaste primero. En Parral, algunos decían que lo habían visto con una venda en la cabeza. En Camargo, que se le apareció a unos federales y los desarmó sin disparar. En Torreón, que cabalgó solo por el pueblo como si fuera suyo. Villa ya no era un nombre. Era un símbolo. Con el tiempo, volvió a reunir a su gente, los leales, los verdaderos. No los que seguían por dinero, sino por ideales. Ya no eran simples bandidos. Eran soldados de un México que aún no nacía. Villa organizó un grupo más disciplinado, con tácticas, con redes de información. Con códigos. Asaltaban haciendas, sí, pero con propósito, armaban campesinos. Perseguían caciques corruptos. El gobierno seguía llamándolo bandido. Pero el pueblo ya lo llamaba otra cosa. General. Y desde entonces, cada intento por atraparlo solo servía para hacer su leyenda más grande. Porque un hombre puede ser encerrado. Pero una idea, nunca. Así fue como Pancho Villa fue capturado, humillado y encerrado. Y así fue como escapó. No fue por suerte, fue por decisión, por coraje. Por fe en sí mismo. La cárcel no lo detuvo, lo templó. Y el mundo no volvió a ser el mismo. A partir de entonces, cada paso suyo dejó huella. Cada acción, historia. Cada mirada, un mensaje.
Porque Pancho Villa no era un santo, pero tampoco era el diablo que pintaban. Era un hombre que se hizo a sí mismo, que luchó, no por un título, sino por justicia. Y eso no se puede encerrar. Si esta historia te dejó con ganas de saber más, no te pierdas el próximo capítulo, y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en un siguiente video.